Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un gozo en esta mañana compartir una vez más la reflexión en un salmo. En este caso abordaremos el Salmo 76, el versículo 1 al 3. Hemos titulado esta reflexión La honra y la cercanía divina. El propósito es que cada uno de nosotros podamos valorar la honra y la cercanía de Dios a su pueblo. Dice la palabra del Señor: Dios recibe honra en Judá. Su nombre es grande en Israel. Jerusalén es el lugar donde habita. El monte Sión es su hogar. Allí quebró las flechas encendidas del enemigo, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Dios honra a los que le honran, dice su palabra. Y aun cuando Dios no necesita que lo hagan famoso, pues Él puede irrumpir si lo quisiera en medio de los tiempos, como lo hará finalmente. Pero si hay algo que Dios anhela es que su pueblo, vale decir la iglesia, proclame sus portentosos hechos. Este es un salmo que proclama al Dios Todopoderoso, que establece su dominio y su morada en este punto geográfico, como dice el salmista. Jerusalén es el lugar de su morada. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel, Dios lo ha consolidado como su habitación, como su morada. Pero con una trascendencia mayor, pues Sión o Jerusalén espiritualmente nos habla de la Jerusalén celestial. Y aún va mucho más allá, nos habla de la persona de Jesucristo, como bien lo refiere el pasaje de Isaías 28:16. Uno de esos eventos donde Dios muestra su favor y su honra para con la tribu de Judá se registra en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 13. Refiero brevemente a la historia. Abías, rey de Judá, se enfrenta a Jeroboam, rey de Israel. No se amilana frente al ejército de Jeroboam, que lo duplica en número, y le dice: no luches en contra del reino de Jehová, el mismo que está en manos de los hijos de David, y que les fue otorgado mediante un pacto de sal. Esto lo decía en clara alusión a la promesa del reino eterno que se le había dado a David. Abías encara a Jeroboam su deslealtad para con Dios, habiéndose levantado un falso sistema sacerdotal que se obtenía por precio para servir a ídolos de oro. Por el contrario, Abías, el rey de Judá, reconoce a Jehová como su Dios y les sirve por medio de los sacerdotes descendientes de Aarón, que cumplían su ministerio conforme a la enseñanza de Moisés. Al encontrarse Abías rodeado por sus enemigos en una emboscada, ordenó que los sacerdotes tocaran las trompetas y sus hombres levantaron una voz de clamor a Dios. La respuesta no se hizo esperar, y de una manera portentosa Dios derribó al ejército de Jeroboam y lo humilló delante de Abías, causándole una gran derrota. Dios honró la fe y las convicciones de Abías de esta manera, por haberlo reconocido como su Dios y haberle servido como lo establece su palabra. Muchas veces queremos derrotar a nuestros enemigos confiando solamente en nuestra autosuficiencia y desechando la ley de Dios. El llamado de Dios es que nos volvamos a Él y seamos obedientes a la dirección de su palabra. Él, ineludiblemente, como Dios amoroso y Padre bueno, nos conferirá la victoria. En esta mañana, inclinémonos al Señor y levantemos nuestra oración a Él. 1. Que podamos honrarle siempre, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros actos. 2. Que nunca perdamos de vista, ni en la más dura prueba, su amor por el cual estableció su pacto con nosotros por medio de Jesucristo. Y 3. Que nuestra confianza no esté en nuestros recursos ni en nuestra autosuficiencia, sino pidámosle a Él que nos enseñe a depender totalmente de Él en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos, querida hermana, querido hermano, querido amigo que nos escuchas, y que la gracia del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Muy buenos días.